Buenas y sean bienvenidos a un nuevo video. Acá 110.000 canelones. Bueno, ¿cómo empiezo? Sí, primero me gustaría pedir disculpas. Sé que tuve que haber hecho esto en el video anterior, pero también quiero pedir disculpas por ya haberme ausentado por un mes de no subir videos. Si soy sincero, es que los exámenes terminaron llegando más rápido de lo que esperé. También tardé más tiempo porque estaba trabajando en esta creepypasta, la de Laser Tag, y bueno, obviamente como es más larga me iba a tomar más tiempo editarla. Aún así, me gustaría decir que muchísimas gracias por los comentarios tan buenos que me dejaron, en serio, muchísimas gracias. Y como dije la última vez que hablé, yo agradezco mucho cualquier consejo que ustedes me puedan dar. Como dije, cualquier cosa le pueden dejar en los comentarios y yo voy a intentar leerlo. Así que bueno, sin más, comenzamos finalmente con la creepypasta de Laser Tag. Hace un rato, un viejo amigo mío de internet y yo empezamos a hablar y surgió el tema de su antiguo sitio web llamado Creepy Toys, que estuvo activo entre 2007 y 2009, que permitía a los usuarios enviar historias y fotos de cosas para niños realmente espeluznantes. Yo era el moderador del foro de mensajes, que era su principal objetivo. El tráfico, al igual que el interés de mi amigo, disminuyó y él siguió adelante, pero no antes de hacer una copia de seguridad de los miles de mensajes en su computadora. Se trataba de un software de foro gratuito, antiguo y de mala calidad, y las publicaciones de los usuarios solo se registraban por dirección IP, por lo que se han perdido todos los nombres relacionados con sus publicaciones excepto los nuestros. Me envió una copia de las copias de seguridad y la estoy revisando. Por mucho que me canse la vista después de un tiempo, solo se trata de fuentes de bases de datos. Una historia en particular que recordaba vagamente se destacó por una razón que explicaré al final. Evidentemente, el autor original se apoderó de los escritos personales de alguien, o simplemente los había reenviado desde otra fuente. Sin entrar en más detalles, aquí está el post. Jen limpio. Mi terapeuta me pidió que empezara a escribir un diario, o tal vez un recuerdo de eventos pasados, creyera que fuera mejor. Hace unos años habría pensado que escribir mis sentimientos y pensamientos no tenía sentido, como tampoco lo tendría ir a un terapeuta en primer lugar. Pensé que podría controlar las cosas por mi cuenta, ya sabes, haciendo el acto de macho de no pedir ayuda externa. Supongo que las cosas cambiaron cuando vi a un viejo amigo hace un mes, y todas las explicaciones y excusas que se me habían ocurrido y que había convertido en realidad personal se fueron por la ventana. Hubo una sensación de reivindicación después de dejar la casa de ese amigo, pero con ella vino una terrible verdad. Nunca le he contado esta historia a nadie más que a mis amigos de la infancia y a través de mis relatos a la policía local, que me hicieron repetirla una y otra vez. Pero solo uno de nosotros estuvo realmente allí cuando sucedió, el único que realmente lo vio. Nunca me ha gustado hablar de mí, pero el Dr. Strauss dijo que hacerlo sería catártico, una liberación que necesitaba para tener alguna posibilidad de seguir progresando. Antes de empezar con mis sesiones, nunca me habría molestado en hacerlo. Recién hace poco empecé a recomponerme y acepté los hechos de ese día. Fue hace 10 años, en el verano de 1998. Acababa de terminar la escuela secundaria y estaba feliz de salir de ese infierno, al igual que algunos de mis otros amigos. No todos íbamos a la misma escuela, ni estábamos en el mismo grado, pero todos vivíamos en el mismo vecindario. Era un lugar bastante agradable, no muy lejos de los puertos y bahías de Pensacola, Florida, una ciudad escondida en el noroeste del estado, justo en las fronteras con Alabama y Georgia.
Como podrás imaginar, el verano era caluroso y húmedo, y la ciudad no tenía demasiadas atracciones para los niños, así que pasábamos mucho tiempo jugando videojuegos o saliendo a buscar algo que hacer. A menudo inventando deportes o juegos estúpidos y brutales. Éramos un grupo de 6 chicos cuando nos reuníamos todos. Nuestros padres se conocían en gran parte, y a pesar de algunas rivalidades y algunas peleas entre nosotros a lo largo de los años, nos llevábamos bastante bien, creciendo todos a una milla de distancia unos de otros. No quiero hablar demasiado de ellos, porque todos nos hemos separado a lo largo de los años, y no sé dónde hemos acabado todos, ni cómo hemos lidiado con lo que pasó. Lo último que me gustaría es que esta historia se hiciera pública y se hiciera famosa o algo así, y que luego algún periodista saliera a buscarnos y a abrir heridas que algunos de nosotros ya podríamos haber sanado. De todos modos, aquí están sus nombres y algunas descripciones demasiado generalizadas de sus personalidades. Solo recuerden que estas eran personas reales, no personajes de dibujos animados. Cuando cualquier imbécil consiga hacerse con este diario y decida hacer una película para televisión al respecto, supongo que me he vuelto un poco paranoico con los años. Primero, estoy yo, Justin. Descubrirás bastante sobre mí a través de esta historia, así que no me molestaré en compartir nada sobre mí aquí. Brian era el único chico negro de nuestro grupo y siempre se mostró bastante tranquilo. Nos seguía a todas partes sin dudarlo. No conocía bien a sus padres, pero debieron haberlo criado de manera apropiada. Las pocas veces que salimos a ser unos pequeños bastardos adolescentes, siempre se limitaba a mirarnos. Nunca tiraba los botes de basura, ni hacía vandalismo ni nada por el estilo. Aunque eso nunca fue idea mía. No, esos lapsus mentales que matan el aburrimiento eran estrictamente externalizados por Devin. Parecía un matón, pero en realidad nunca fue malo con nadie, por más mandón que pudiera ser. Era el más grande del grupo, pero no tenía un sobrepeso terrible. Creo que debe haber tenido déficit de atención cuando era niño y siempre se metía en problemas, a menudo arrastrándonos con él. Gilbert, juro por Dios que así se llamaba, y sí, recibió muchas críticas por ello. Era el nerd, el único chico con gafas. Era muy inteligente, pero demasiado técnico para su edad. Es un milagro que ninguno de nosotros le haya dado un puñetazo después de que terminara de escuchar una de nuestras conversaciones y luego interviniera con algunos hechos, con una mucosidad seguida de un dedo índice levantado y un molesto "en realidad". Pero, una vez más, era inteligente y creativo y podía inventar buenos chistes sobre la marcha gracias a eso. Luego tenemos a los gemelos fraternos, Peter y Nick. No son nombres demasiado interesantes, pero al menos sus padres decidieron no ser unos idiotas y darles algo lindo y estúpido como Bobby y Robbie. Se parecían solo un poco, y Peter siempre fue unos 2 centímetros más alto que su hermano. Ambos tenían el pelo rubio oscuro y ojos azules a juego, pero ahí terminaban las similitudes. Peter era enérgico y le gustaban los deportes y era un poco bocazas. Nick era bastante tranquilo y nunca parecía ser muy bueno en nada de lo que intentábamos, excepto en los videojuegos. Podía patearnos el trasero a todos en casi cualquier género. Siempre fue un jugador ocasional. Prefería pasar el tiempo al aire libre y solo alquilaba juegos de la biblioteca cercana, que ya no existe, pero tenía varias consolas. El que estaba suscrito a varias revistas de juegos. Nick era el chico que normalmente nos presentaba el último título de moda. Desde el día que salió, y todos fuimos a la casa de los gemelos a jugarlo, todos nos volvimos adictos a GoldenEye para Nintendo 64 durante el año pasado. Era un juego muy popular en ese entonces, el tema de conversación de los chicos de la clase cada vez que surgía el tema de los videojuegos. Jugarlo te convertía automáticamente en alguien genial. El juego dio lugar a muchas fiestas de pijamas que se alargaban hasta altas horas de la noche, a veces hasta las primeras luces del amanecer en verano. Jugábamos a otras cosas, por supuesto, sobre todo a Mortal Kombat y Mario Kart, pero el épico shooter de James Bond era la joya de la corona. Las partidas de 4 jugadores eran increíbles, 10 minutos de dispararse en la cara y volar por los aires con minas y lanzacohetes.
Los dos jugadores con la puntuación más baja intercambiaban con los dos espectadores de la partida anterior, y los que miraban para una ronda normalmente iban a buscar refrescos y aperitivos. Fueron buenos momentos para nosotros, y compartir el juego juntos me dio algunas ideas creativas para un nuevo juego propio. Todavía teníamos que hacer algo durante las horas del día que preferíamos pasar al aire libre. Después de lanzar la idea de un juego de disparos en primera persona en la vida real, rápidamente se nos ocurrió la idea de un juego llamado simplemente Guns. El nombre realmente demostró lo creativos que podíamos ser. Empezó como un juego avanzado de las escondidas. Después de unas cuantas rondas de todos contra todos, nos dimos cuenta de que dividirnos en 2 o incluso en 3 equipos era más divertido. Suena un poco tonto, lo sé, pero en los orígenes del juego nos hacían correr, escondernos y preparar emboscadas a lo largo de las 3 manzanas principales del barrio. El objetivo era acercarse sigilosamente a alguien, señalar con la mano en forma de pistola y gritar ¡BANG! Antes de que el otro tipo pudiera reaccionar. Entonces estaba muerto y tenía que ir a esperar en la zona de muertos. Sin embargo, a veces los capturábamos y hacíamos que él se volviera contra su equipo. Entrar en espacios cerrados estaba contra las reglas, al igual que entrar en la propiedad de cualquier otra persona que no fuera nuestro propio patio. Aún así, el vecindario ofrecía un paisaje divertido. Los autos, las cercas, los árboles y los arbustos se convertían en barricadas. A veces incluso nos trepábamos a las ramas para escondernos, esperando a que nuestra presa se acercara, dado que podíamos considerar que un golpe lejano era un error. Cuanto más cerca podíamos disparar, más probabilidades había de que el otro niño admitiera su muerte. Y esconderse era tan importante como andar a escondidas. La parte trasera de la camioneta del padre de Brian era un lugar particularmente bueno para esconderse. Muchas vidas se cobraron en la entrada de su casa. Para mantener la frescura, el juego evolucionó rápidamente. Pronto se utilizaron walkie-talkies para que los equipos se separaran y se comunicaran entre sí. Inventamos más armas de juguete que las pistolas de mano, como el rifle de largo alcance y la ametralladora invisible de fuego rápido. Pero nos dimos cuenta de lo ridículo que estaba empezando a parecer, especialmente para los transeúntes que corrían o paseaban a sus perros, los civiles con los que compartíamos el vecindario. Así que empezamos a probar otras armas, pero nada funcionaba tan bien como nuestras sencillas armas fantasma. Las pistolas de agua eran buenas para los días calurosos, y una vez probamos globos de agua como granadas. Si la salpicadura te golpeaba, estabas muerto, pero el alcance era, por supuesto, pobre. Y si te olvidabas de bombear, acababas con un triste hilito de agua que no podía alcanzar tu objetivo, después del cual te rociaban de vuelta entre una risa o dos. Sin embargo, fue bastante genial encontrar fuentes de agua alrededor de los bloques para recargas, escondites de munición. La única vez que probamos las pistolas Nerf fue un rotundo fracaso. No solo tenían poco alcance, sino que perdimos la mitad de los dardos que disparamos. Al igual que las pistolas de agua, estos juguetes estaban pensados para correr como idiotas por el jardín. Eso no era lo que queríamos. Nos gustaba la emoción de la caza, el juego en equipo, las emboscadas, las traiciones, la derrota aplastante, la estrategia. Teníamos que perfeccionar nuestro juego de alguna manera, con algo mejor. Debo mencionar que Nick y yo nos tomamos todo el asunto un poco más en serio que los demás. Si tener a Gilbert en tu equipo te daba un estratega, Devin te proporcionaba un berserker intrépido, Brian un soldado paciente que podía esconderse durante largos periodos de tiempo y Peter un soldado de oficios. Entonces Nick y yo, que éramos promedio en el mejor de los casos, queríamos un papel diferente. Nosotros éramos los maestros del juego. Establecimos las reglas y comenzamos a trazar niveles completos dentro del vecindario, con límites incluidos. Algunas veces incluso escondimos pequeñas banderas que, si las sostenían, te otorgaban poderes como una segunda vida o 10 segundos de invencibilidad una vez que las sostenías y las declarabas, lo que permitía que alguien escapara del fuego enemigo sin sufrir daño. Las armas ocuparon gran parte de nuestro verano. Era como si fuéramos programadores y probadores beta de un juego de realidad virtual, pero aún faltaba un conjunto más sólido de armamento.
No necesitábamos ponernos demasiado técnicos ni introducir cosas como tener que recargar, pero sí queríamos algo que tuviera un alcance largo y preciso, que no solo resaltara nuestras verdaderas habilidades individuales, sino que también nos librara de las discusiones que hacían perder el tiempo, con el tipo "no, no me has dado", que resultaban de las balas invisibles disparadas con un bang. En mi cumpleaños hicimos una reserva para el Fun Center, donde a veces jugaba al minigolf con mis padres. Era un lugar muy genial, con máquinas recreativas, premios e incluso una pista de karts. Creo que muchos niños han crecido cerca y han frecuentado lugares similares. La última vez que estuve allí me di cuenta que tenían una pista de laser tag. Eso era algo que teníamos que probar. A esa altura yo también había investigado sobre el paintball, pero pensé que éramos un poco jóvenes para eso y no me gustaba la idea de jugar solo en un aburrido bosque o de tener que ponerme todo ese equipo. También temí el dolor que me causaría recibir un impacto, aunque estoy seguro que mi estúpido miedo infantil era exagerado, por supuesto. Además, había que pagar para jugar. Nos gustaba la libertad de jugar todo el tiempo que quisiéramos en nuestro vecindario, por muy malo que fuera nuestro equipo. Pero pensé que valía la pena intentarlo con laser tag, y que no era tan costoso. Salí decepcionado de nuestra sesión de 15 minutos. No fue terrible en absoluto, pero esperaba mucho más. La arena cubierta estaba formada por fuertes de madera contrachapada de mala calidad y estaba iluminada con luces negras y stickers de estrellas brillantes. La música techno escandalosamente alta realmente eliminó el elemento de estrategia, ya que no podíamos escucharnos hablar y mucho menos escuchar los pasos de nuestros enemigos en la pequeña arena. De todos modos me introdujo a las pistolas láser. Las pocas veces que alguien logró acertar, su chaleco se iluminó y emitió un zumbido fuerte. Las pistolas incluso emitían sonidos realistas y parecían, reales en nuestras manos adolescentes. Puede que hayamos pasado la mayor parte del tiempo en la recámara corriendo como idiotas tratando de aprender a jugar, pero mi corazón seguía latiendo durante todo el juego. Lo más asombroso fue lo precisas que eran las cosas y la idea de disparar una luz invisible a un objeto al otro lado de la habitación y acertarlo instantáneamente y con seguridad. Esto fue simplemente alucinante para nosotros. Ahora sería un buen momento para recalcar que ninguno de nosotros era un fanático de las armas. No creo que ninguno de nuestros padres tuviera siquiera una, y de los 6, solo Gilbert, creo que irónicamente podríamos decir, se unió al ejército, aunque no creo que estuviera en una posición en la que realmente tuviera que sostener un arma. Fue solo una etapa para nosotros, otra cosa genial que habría seguido su curso con el tiempo. Por mucho que las armas largas pudieran satisfacer nuestras necesidades, sabíamos que siempre sería divertido mientras duraran. Yo era hijo único, los otros 5 tenían al menos un hermano, y eso significaba que dependía de mis amigos para el contacto humano y mis padres me consentían, papá especialmente. Mas no era un niñito necesitado que tenía que tener lo último y mucho, podía contenerme. Pero siempre parecía que cuando llegaba el momento de pedir algo, mi papá me lo daba a raudales, como si ningún gasto fuera demasiado grande y siempre estuviera dispuesto a complacerme. Quería mi propio juego de pistolas láser para sorprender a los chicos. Así que un viernes por la noche fuimos a Target para ver qué podíamos encontrar. Me costó un poco mirar en su gran sección de juguetes, ya que no estaba seguro de en qué pasillo estarían las pistolas, pero efectivamente tenían lo que buscaba en stock. En los estantes de la pared trasera, más allá del pasillo con Micro Machines. Extraño esas cosas, ya que solía coleccionarlas. Había una caja de colores brillantes, con unos niños tontamente felices en ella. Uno de ellos sosteniendo una pistola cómicamente de gran tamaño, el otro sonriendo como un idiota mientras le disparaban por la espalda. Ya estaba vendido. Los juguetes se llamaban Laser Challenge y eran caros, tal vez $40 cada uno, pero papá estaba feliz de que yo estuviera tan entusiasmado con ellos. Yo ni siquiera sabía que existían antes de que fuéramos a buscarlos, pensando que las pistolas láser podrían haber estado restringidas a lugares como el Fun Center. Compró 4 juegos y cada uno de nosotros llevó 2 cajas a la caja.
El problema era que solo tenían 4 en stock, 4 grupos de pistolas, chalecos y mochilas en total. Él sabía también como yo que necesitaba 2 juegos más y los 6 íbamos a jugar. Papá se enteró de nuestro juego poco después de que empezáramos y, aunque mamá estaba un poco preocupada de que estuvieran adoctrinando por la cultura de las armas, papá simplemente se rió. Así era ella. Los chicos son chicos, ¿no? Y mientras yo estuviera fuera haciendo ejercicio, ambos estaban felices. Expresé mis quejas cuando regresamos al auto, sabiendo que solo estaba diciendo lo obvio. Papá prometió que compraríamos otros 2 juegos, sugiriendo de que, de todos modos, deberíamos probarlos primero en una partida de 4 jugadores. Fue lo suficientemente amable como para comprármelos en primer lugar, así que terminé estando de acuerdo con él. 2 de los chicos simplemente tendrían que quedarse fuera de nuestras primeras partidas, o tal vez actuar como exploradores o espías desarmados. Pero, de camino a casa, vimos la tienda Goodwill local. Mi padre y yo intercambiamos miradas, sabiendo cada uno lo que el otro estaba pensando. Mi madre compró algunos de sus vestidos en la tienda, y mi padre traía a casa cositas peculiares, hechas a mano, cada vez que pasaba por allí. Pero nunca encontré nada interesante allí, y no me gustaba la sensación ni la idea de las cosas de segunda mano. A pesar de eso, sabía que valía la pena echar un vistazo. Tal vez incluso tuvieran otro conjunto, o 2 por poco dinero. Ya era tarde, cerca de la hora de cierre, por lo que recuerdo, y las colas de la caja estaban llenas de compradores, muchas de ellas madres con niños aburridos, con los brazos llenos de ropa desgastada y decolorada. Solo por diversión, revisé primero la sección de videojuegos, pero la mayoría de los juegos todavía eran de última generación. Como de todos modos no era por lo que estaba allí, guié rápidamente a mi padre hacia la parte de atrás, donde estaban los juguetes usados. Siempre odié el olor de allí, el de moho y pañales sucios, así que no quería quedarme mucho tiempo. Miramos un poco, pero la sección de juguetes era tan pequeña que gran parte de su espacio estaba ocupado por viejos VCR y televisores de mala calidad que reproducían películas de Disney una y otra vez. Rápidamente se hizo evidente que nuestra búsqueda sería infructuosa, pero, una vez más, no me sentí demasiado decepcionado. Estaba contento con lo que tenía por ahora. Cuando nos dimos la vuelta para salir y volver a casa, vi una caja de cartón negra que colgaba justo detrás de un feo estante verde azulado, lleno de cadáveres rotos de ositos de peluche que vomitaban relleno. Iba a dejarla así, pensando que a estas alturas era una tumba de juguete mohosa, pero entonces vi la forma de una pistola en el lateral de la caja. ¿Era esto realmente lo que pensaba que era? Corrí hacia ella y la saqué con algo de esfuerzo, ya que estaba ajustada entre el estante y la pared. Mi reacción al sacarlo y mirar la portada fue de alegría absoluta, como si de repente fuera la mañana de Navidad. Lo primero que vi fueron 2 pistolas sostenidas por un par de niños blancos de los años 80, que son sin duda unos cabrones, pero que las sostenían en posición vertical como si fueran espías. Y las pistolas no necesitaban ser demasiado estilizadas como las de Laser Challenge de ninguna manera, hablaban por sí solas. La caja era completamente negra, salvo por el recorte de la foto de los 2 niños en la parte delantera. Un cañón de pistola de James Bond que giraba y terminaba en un círculo blanco detrás de ellos. Claro, era claramente una imagen de imitación, pero naturalmente me emocionó aún más, dado que GoldenEye todavía era mi diosa de los videojuegos en ese momento, y las armas estaban representadas con precisión, colocadas en las manos de los jóvenes en un ángulo para mostrar la mayor cantidad de detalles posible. La pintura de la caja estaba desconchada en algunos puntos por toda ella, y la tapa estaba especialmente descolorida, pero aún se veía bastante genial. Me pregunté qué niños afortunados habrían pasado por esta caja a lo largo de los años. A juzgar por su aspecto, tuve que suponer que era bastante antigua. Tenía razón. En la esquina vi el año de copyright, 1980 y el último dígito había sido reemplazado por cartón arrugado, donde la pintura había desaparecido por completo, pero la antigüedad del producto no me molestó demasiado. Recuerdo que me preguntaba, incluso en aquel entonces,
que un juego de pistolas láser de los años 80 debía de haber sido algo bastante innovador y por ende bastante caras. Abrí la caja y vi la calidad que tenían los juguetes. La cubierta no mentía. Mejor aún, había 2 pares de pistolas y chalecos de detección de impactos frontales, sujetada firmemente en un molde de poliestireno de gran tamaño, indicativo de la falta de previsión ambiental de la década pasada. Saqué una de las pistolas. Era pequeña, pero tenía un peso real y la calidad de construcción era bastante buena. Estaba hecha de plástico negro sólido y resistente, y tenía algunos adornos de metal puramente estéticos, para que pareciera un juguete. La punta del cañón de donde se disparaba el láser también estaba hecha de este metal, al igual que el gatillo y la mira de hierro. Rápidamente me di cuenta de lo peligrosamente real que parecía esta cosa. Un marcado contraste con las armas anaranjadas y grises del Laser Challenge. Si no fuera por el bisel de metal giratorio alrededor de los bordes, que les daba una apariencia más infantil, alguien estaba pidiendo que le dispararan los policías que agitaban las cosas. En ese momento, papá se acercó y me dijo impresionado: Vaya, ¿qué encontraste? Se arrodilló en el suelo para examinar el conjunto por sí mismo y luego notó algo en el arma que todavía sostenía. Me lo señaló y me sorprendió no haberlo visto todavía. En la parte posterior de las miras de hierro había 2 puntos verdes brillantes. No parpadeaban ni oscilaban cuando se los veía desde diferentes ángulos como los LED normales. Además, no había ningún interruptor de encendido o apagado para ellos, ni para la pistola en sí, ni para los compartimientos de las baterías, en ninguna parte. Estas cosas eran creaciones sólidas y resistentes que fácilmente podrían haber sido confundidas con armas reales, y ni siquiera sabíamos cómo se alimentaban. Ni mi padre ni yo sabíamos qué pensar de las luces eternas, pero sí pensábamos que eran geniales. Mucho más tarde en la vida me enteraría de que las luces eternas estaban hechas de tritio, un elemento radioactivo que se usa para iluminar algunas armas y relojes reales u otros equipos que por alguna razón podrían necesitar una fuente de luz constante pero pequeña. El tritio es seguro, al menos como material radioactivo, pero aún así era un elemento que desprendía sus átomos. Cuando me enteré de su existencia más adelante en mi vida e investigué al respecto, también supe que era un componente clave en las armas nucleares. Si alguno de nosotros se hubiera dado cuenta de un hecho tan siniestro sobre alguno de los materiales utilizados en un maldito juguete de niños, sabía que mi padre nunca lo habría comprado. Los chalecos parecían un poco más amigables, aunque el problema era que solo tenían cajas de sensores frontales, no mochilas, como las unidades estadounidenses. Sus cuerpos estaban hechos de plástico y tenían un solo círculo negro en el medio donde se detectaba el láser entrante. 4 correas de cuero estaban unidas por la parte superior del dispositivo, sujetas con hebillas de metal viejas, que eran otra señal de la edad de los juguetes. No había visto ningún juguete hecho del tipo de material que se oxida desde que era un niño pequeño, y eso es exactamente de lo que estaban hechas las hebillas. Se habían marchitado en horribles cáscaras marrones, sus componentes metálicos rozaban entre sí y producían polvo de hierro. Pero eran las únicas partes de todo el conjunto que no había envejecido bien, y el resto era de alta calidad, aunque un poco espeluznante en ese estilo de juguete industrial antiguo y extraño. Papá se dio cuenta de que la parte posterior de las unidades de sensores estaban hechas de una fina capa de metal sólido y plano, y había un pestillo visible. Lo abrió sin mucho esfuerzo y reaccionó rápidamente para atrapar la gran batería que se había caído. Parecía familiar, como la batería de 6 tornillos que se usaba en una de las linternas de emergencia de mi padre, pero era de un azul sólido, no tenía ninguna palabra y el volumen estaba distribuido de manera diferente. Era más gruesa, más ancha que el tipo de batería de gran tamaño al que estaba acostumbrado. Dentro de la carcasa también noté un pequeño dial, pero no lo toqué todavía. Papá volvió a poner la batería y cerró la tapa. Me dijo que tenía la corazonada de que este aparato no se fabricaba en los Estados Unidos y quería ver la tapa delantera. Le di la vuelta y vi algo que debería haber visto antes. Las palabras, incluso el nombre del producto, no estaban en inglés. Era un idioma con el que no estaba familiarizado, casi ajeno a mí.
pero papá, mayor y más sabio, lo identificó como árabe. Pensé que era extraño, ya que la carátula de la caja parecía muy estadounidense. Me decepcioné de nuevo, pensando que el juguete de pistola láser de otro país no funcionaría con los otros sets, y exhalé un suspiro audible. Papá lo notó y rápidamente me animó un poco de nuevo cuando señaló algo en la caja. Estaba mal traducido, pero estaba en inglés. En una esquina estaba la divertida pero prometedora frase: "Funciona con muchos tipos". Al ver lo mucho que me gustaba el juguete, papá me dijo que esperara un momento. Salió de la tienda y volvió al cabo de un minuto con una de las pistolas de Laser Challenge en mano. Accionó un interruptor en el chaleco del conjunto extranjero, lo que hizo que el círculo negro se iluminara con un timbre monótono. Había unas cuantas decenas de LED rojos detrás del plástico transparente, aunque algunos se habían fundido. Probó con la pistola de juguete a quemarropa, apuntando directamente a la zona afectada. Funcionó para mi deleite. El chaleco emitió un pequeño zumbido digitalizado y una cuarta parte de las luces desapareció. Después de un segundo impacto, otra cuarta parte se apagó. Papá parecía haber descubierto algo y abrió la escotilla de nuevo para mostrarme algo. El chaleco tenía un sistema de puntos de impacto y el dial podía controlar cuánto daño podía causar un solo impacto. Al girarlo hasta el 4, un solo disparo eliminaba todos los cuadrantes del círculo de salud. Era una característica genial, pero como siempre jugábamos a matar de un solo impacto, sabía que lo mantendría en alto. De todos modos, no era como si nuestros sets estadounidenses tuvieran esa opción. Lo último que noté fue que en el centro del círculo de la diana había un punto rojo un poco más grande, que tenía una cabeza plana, a diferencia de las partes superiores abovedadas de las otras luces. Su color también era un poco más oscuro, como si estuviera desgastado, pero ambos chalecos eran idénticos en ese aspecto, así que no le presté mucha atención. No pudimos encontrar una hoja de instrucciones en ningún lado, y mi padre todavía tenía algunas dudas, aunque el sistema parecía funcionar bien. Probamos todas las armas y chalecos, y papá incluso volvió a su auto una segunda vez para buscar una de las cajas de impacto de plástico baratas de los otros sets, que tenían lo que parecían luces de tráfico de color naranja como sensores. Una vez más, todo era compatible. Parecía que era un trato cerrado una vez que encontramos la etiqueta de precio descolorida y descascarada. Eran $20 por el set completo. Parecía una buena oferta. En este punto, uno podría esperar que la persona que nos cobrara viera el objeto en cuestión y dijera algo críptico, o nos mirara con cara de estar asustada o contenta de haberlo dejado ir. Pero la anciana que atendía la caja registradora estaba claramente cansada y lista para irse a casa, y en cualquier otro momento probablemente no habría sabido nada sobre el juguete. Papá pagó por él y salimos de la tienda justo cuando estaba a punto de cerrar. Al día siguiente, sábado, supe que sería genial. Cuando la pandilla se reunió en la casa de los gemelos después del almuerzo, les mostré los sets y se emocionaron con la idea de tener nuestras propias pistolas láser. Los sets extranjeros, por supuesto, se llevaron el protagonismo sobre los estadounidenses comunes. Brian sugirió que jugáramos a piedra, papel o tijera para ver quién los usaría, pero después de un debate, al final me quedé con uno de ellos, ya que yo fui quien los encontró. Tuvimos que compensar un poco, ya que los extranjeros no tenían unidades de mochila, lo que hacía imposible realizar ataques furtivos desde atrás a sus portadores. Esto sería una gran desventaja para los demás, así que simplemente mantuvimos los paquetes de impacto traseros de los sets estadounidenses en el interior. Era un poco patético poder asestar un golpe oficial solo en el lado frontal de alguien, lo que significaba esperar a que simplemente se diera la vuelta para matarlos si los echabas por detrás, pero nos ocuparíamos de eso. Al principio, Nick se sintió un poco ofendido cuando le expliqué la razón por la que debería elegir la otra. Normalmente, él moría primero, la mayoría de las veces, y era un tirador pésimo. Todo un logro teniendo en cuenta la precisión de las balas imaginarias. Pero su hermano Peter estuvo de acuerdo con la desventaja, y con eso nos fuimos a pasar un día de combates a muerte por equipos en el vecindario. Gil y Brian estaban en mi equipo la primera vez,
y arrasamos con un resultado sólido de 3-0. Después de eso me quedé con Nick y Devin, por lo que los dos equipos antiguos estaban en un solo equipo. Devin fue derrotado, pero Nick y yo no fuimos alcanzados por una emboscada de largo alcance que tuvo lugar en una de las curvas del bloque. Ese fue el primer indicio de que estos viejos equipos eran realmente de mayor calidad, o al menos más potentes que los demás. Aunque Devin disparó 3 o 4 veces antes de que le dieran, ninguna de ellas impactó a Peter, Brian y Gil. Pero las armas que teníamos Nick y yo acabaron con todo el equipo enemigo, uno tras otro, después de que nos tomáramos un segundo para estabilizar nuestra puntería. Después de un tercer juego, nos dimos cuenta de que tener dos chicos con los viejos aparatos en un equipo les daba una desventaja injusta. Después de haber leído por encima el manual de los juguetes estadounidenses, recordé haber leído cómo la luz del sol podía interferir con el láser. Eso tenía sentido, pero parecía que el rango de 200 pies anunciado también era una mentira en primer lugar, ya que Gil informó que tuvo que acercarse unos 15 metros para acertar con su pistola de plástico gris. Los negros, sin embargo, hicimos una pausa para calcular su alcance haciendo algunas pruebas. Brian retrocedió unos 3 metros hasta que los disparos de Peter con mi arma negra ya no se registraron. Tenía que estar al otro lado de la cuadra, a unos 500 metros de distancia, incluso entonces bajo la luz directa del sol, hasta que su chaleco dejara de zumbar. Todos pensamos una vez más en lo geniales que eran las cosas, pero yo estaba un poco inquieto. Parecían demasiado potentes, como si hubiera láseres industriales incrustados en las pistolas negras, con los que los niños no deberían jugar. ¿Y si le dábamos a alguien en el ojo? Pero para los demás, las pistolas se habían convertido básicamente en rifles de francotirador. Claro, todavía teníamos que ser precisos a larga distancia, pero podíamos acertar desde mucho más lejos de lo que parecía normal. El descubrimiento de las habilidades del equipo extranjero cambió la dinámica del juego. De repente, Nick y yo éramos considerados líderes permanentes del equipo. Éramos los especialistas a los que se suponía que debíamos temer. Fue entonces cuando Peter comenzó a pedirme que cambiara de equipo con él. Le dije que podía tener mi equipo al día siguiente, pero después de unas cuantas partidas más empezó a quejarse y a quejarse. A las 3 hicimos una pausa para tomar algo, refrescos y agua para reponer fuerzas. Habíamos jugado mucho y con ganas hasta el momento, y las demás personas del vecindario se habían dado cuenta de nuestras payasadas. Pero nos estábamos divirtiendo demasiado como para darnos cuenta o preocuparnos por lo que pensaran de nosotros. Como soy un buen tipo, cedí y le dije a Peter que podía quedarse con mi equipo para la siguiente ronda de juegos, que duraría hasta que termináramos la noche. Tenía la mejor puntería y una pequeña sonrisa maniática se extendió por su rostro mientras, sin duda, se preguntaba cómo sería realizar disparos milagrosos como lo haría un francotirador profesional. El problema era que Nick y yo no podíamos sacarnos los chalecos. Lo intentamos todo, pero las hebillas tenían una configuración extraña. Ni siquiera sabíamos si no las estábamos presionando bien, si teníamos que moverlas de cierta manera o si era la fricción causada por el óxido lo que las dejaba en su lugar. Al final nos dimos por vencidos y nos tomamos un refrigerio en el interior con las hebillas puestas, luciendo como unos idiotas para la diversión de los demás. Aunque no podía quitarme el chaleco, intercambié armas con Peter. Eso le pareció suficiente. Sosteniendo el plástico gris barato en mi mano, sabía que me llevaría un tiempo acostumbrarme a sus limitaciones. A medida que avanzaba el día y se enfriaba un poco con la puesta de sol, comencé a recibir mis primeros disparos sin la ventaja de un mayor alcance y realmente comencé a notar las peculiaridades extrañas del chaleco. Por un lado era incómodo. Las correas de cuero que pasaban por mis hombros y alrededor de mi estómago habrían sido cómodas si no estuvieran tan apretadas. Además de esto, la placa de metal en la parte posterior de la unidad de detección de impactos, presionada firmemente contra la piel, estaba fría y nunca alcanzaba la temperatura corporal. Además, cuando recibí el primer impacto, sentí un pequeño cosquilleo eléctrico que provenía de la placa trasera. Sin embargo, era muy pequeño, menos que el de una descarga estática.
La mayor parte de mi tiempo ni siquiera lo notaba, pero estaba allí. No podía decir si era deliberado, como una especie de retroalimentación de impacto fallido, o más bien algo más grande, que estaba contenido pero se filtraba muy levemente cada vez que un haz de láser estaba lo suficientemente cerca como para ser detectado por el círculo de adelante. Pero lo más extraño de todo eran los cables de alta tensión que había cerca. Eran viejos y zumbaban a menudo en ciclos, pero cada vez que me acercaba a ellos parecían zumbar más fuerte o empezaban a zumbar si estaban en silencio en ese momento. Había aprendido sobre los campos eléctricos en la clase de ciencias ese último año de secundaria y pensé que algo en la caja de impacto podría haber estado causando algún tipo de interferencia, pero realmente no pensé en lo potente que tendría que ser la batería para hacer algo así. Sin embargo, comencé a sentirme inseguro al transportarla. Y al pensar en el pasado, de repente recordé el momento en que mi padre lo había encendido por primera vez en la tienda. En ese momento no le di importancia, pero cuando lo hizo, la luz fluorescente que estaba sobre nosotros parpadeó solo un momento. Había crecido con miedo a la electricidad. Los enchufes siempre me habían asustado muchísimo cuando era niño, como si el simple hecho de tocar cualquier parte de ellos me electrocutara. Una corazonada me dijo que algo andaba mal con ese juguete. Ahora desearía haber dicho algo o haber cancelado el juego por completo. Después del primer juego, después de los bocadillos, cuando dejé que el otro equipo usara 2 pistolas negras y nos derrotaron, Peter nos dio a su hermano Nick para igualar el marcador. Se unió a Devin y a mí, y después de la cuenta regresiva de 60 segundos que se utilizó para separar a los equipos, salimos y decidimos ir a patrullar en lugar de establecer una base esta vez, ya que Devin nunca le gustó quedarse sentado esperando a que el oponente nos encontrara. El equipo de Peter debe haber hecho un buen trabajo escondiéndose, porque no pudimos encontrarlos después de 2 rondas por la cuadra. Buscábamos detrás de cada una de nuestras casas, cubrimos la cuadra adyacente y aún así no encontramos señales de ellos. Fue una buena idea separar un poco el equipo para que no fuera derrotado en una sola emboscada, pero siempre odié separarme por completo y salir a patrullar solo. Pero Peter y su pandilla de bastardos furtivos querían jugar de esta manera, así que no tuvimos más opción que separarnos y cubrir más terreno. Me aseguré de que Devin y Nick tuvieran sus walkie-talkies configurados en los canales adecuados y nos fuimos por caminos separados. Ahora que estaba solo, mis sentidos se agudizaron. Podía sentir las gotas de sudor en mi frente y escuchar el leve zumbido de los cables de electricidad caídos. Estaba tranquilo y el aire estaba quieto. Todos los demás en el vecindario se habían ido al interior. Cansado de la ronda, comencé a caminar por el medio de las calles, poniéndome al descubierto. Si alguien se movía para dispararme, podría reaccionar a tiempo, tal vez no. Después de todo, era solo un juego, y estaba impaciente y quería que salieran. Obtuve mi deseo. Mientras caminaba por la calle vacía justo al frente de mi casa, Brian saltó de unos arbustos, me apuntó y disparó. Escuché el zumbido, sentí el hormigueo y miré hacia abajo para ver que las luces rojas desaparecían. Orgulloso de su muerte, Brian sonrió y caminó hacia mí. A pesar de estar un poco enojado porque su equipo decidió esconderse como cobardes en esta ronda, todavía pensé en un pequeño cumplido para hacerle, pero nunca salió de mi boca. Justo cuando se puso delante de mí, oí un fuerte estallido a lo lejos. Sonaba eléctrico, como si acabara de estallar un transformador. Al mismo tiempo, nuestros 2 walkie-talkies emitieron una breve pero fuerte ráfaga de estática. Brian y yo miramos a nuestro alrededor, tal vez esperando ver chispas cayendo de un poste de electricidad o algo así. Esperamos unos minutos, todavía al descubierto. Brian se quedó conmigo a pesar de él estar en el equipo contrario. El estallido nos había sacado del juego, nos había asustado. Finalmente nos tranquilizamos de nuevo y nos preparamos para separarnos. Brian de nuevo en un escondite, yo en la zona muerta. Pero entonces, Dios, ese olor horrible. Sabía lo que era. Creo que todo el mundo lo sabe. Ese hedor punzante de una quemadura eléctrica. Es similar al polvo que se quema en un calentador,
Pero mientras que ese aroma es casi agradable en cierto modo, una quemadura eléctrica es un olor amenazante que nunca quieres experimentar. La última vez que lo experimenté fue cuando nuestros microondas prácticamente explotó el año pasado, lo cual fue desagradable. Ante la posibilidad de que hubiera un incendio cerca, dejamos de jugar y usando el walkie-talkie de Brian, intentamos ponernos en contacto con Peter y Jill. No obtuvimos respuesta las primeras veces que intentamos comunicarnos con ellos, pero en el quinto intento, algunos comentarios surgieron que alguien del otro lado estaba presionando el botón del transpondedor. Nadie del otro lado habló, pero aún así escuchamos algo. Brian tuvo que subir el volumen al máximo para escucharlo. Sollozos débiles. Preocupados, salimos por nuestros amigos. Salimos corriendo juntos a recorrer el vecindario. Tardamos 10 minutos en encontrarnos con Devin, que nos había visto primero y nos hacía señas para que bajáramos desde el borde del límite del campo de juego, la acera más alejada posible en la última cuadra del vecindario. Salir a la calle desde allí te hacía morir, al menos si alguien más te veía hacerlo. Corrimos hacia él y vimos a Jill examinando esa pronunciada pendiente al costado de la carretera, donde un desagüe pluvial desembocaba en una zona parecida a una zanja, que a menudo estaba embarrada. También estaba cubierta de maleza y enredaderas que trepaban por los cedros cercanos, que se condensaba en un pequeño bosque feo, típicamente ocupado por borrachos y basura. Por razones que nunca entendimos del todo, esa zona, al borde de nuestro campo de batalla, era el escondite favorito de Nick. A veces todavía estaba en la zanja, con los ojos asomados al nivel de la calle, después de que todo el equipo contrario ya estaba muerto. Junto a Jill estaba Peter, de una forma en la que nunca lo había visto antes. Estaba en estado de shock, balanceándose hacia adelante y hacia atrás muy suavemente en posición fetal. Pregunté a todos qué había sucedido, pero Jill no estaba allí en ese momento y no sabía nada al respecto. Peter aún no había dicho una palabra. Nick no estaba a la vista. Traté de sacarle una respuesta a Peter, pero se limitó a mirarme con los ojos como platos. Cuando empecé a sacudirlo y le exigí que me dijera qué había pasado, murmuró algo, pero fue tan silencioso que bien podría haberlo dicho en silencio. Sin embargo, hasta el día de hoy, lo más parecido a lo que dijo sería: Lo vi. Le disparé. Se me cayó el estómago. Peter no me dio una respuesta directa, pero yo seguía teniendo una profunda y creciente preocupación de que algo terrible le hubiera pasado a Nick, de que tal vez en la caja de impacto lo hubiera electrocutado. Era morboso, pero esa fue la conclusión a la que mi mente había llegado de inmediato. Jill, Brian, Devin y yo buscamos por la zona, hundiéndonos en el barro de vez en cuando. Olfateé el aire, oliendo de nuevo la quemadura eléctrica. Cada segundo que pasaba sin que encontráramos a Nick sufriendo, o peor, era un pequeño alivio. Pero no encontramos ni rastro de él en absoluto, hasta que empezamos a regresar a Peter. Escondidos entre la maleza de la pendiente, su color rojo ahora se distinguía entre la hierba, estaban los zapatos de Nick. Jill los miró más de cerca, pero cuando intentó recogerlos, Peter gritó de repente: ¡No los toques! Jill acató la petición. El pánico se apoderó de los cuatro que estábamos en la realidad y corrimos rápidamente a la casa de Devin, la más cercana a nuestra posición actual, y se lo contamos a sus padres. Finalmente llamaron a la policía cuando logramos convencerlos de que no estábamos haciendo una broma y que realmente no podíamos encontrar a Nick. El resto del día fue un infierno, pero al menos pasó rápido. Llegó la policía y también los padres de todos. El padre de Peter se lo llevó a casa, ya que estaba demasiado traumatizado como para ayudar a los agentes de alguna manera. A medida que llegaban más coches de policía, les explicamos todo lo que estaba sucediendo. Uno de los policías incluso mencionó que nos había visto ese mismo día mientras patrullaban. Una partida de búsqueda comenzó alrededor del atardecer, y durante todo ese tiempo nos quedamos atrapados afuera, en medio del calor, sudando como locos al costado de la carretera y con el corazón acelerado. La policía tenía poco en qué basarse y ningún testigo, aparte de Peter, con quien sabían que tendrían que hablar de inmediato.
Yo fui el primero en sugerirles que encontraran la caja del sensor de impacto y la pistola del equipo láser. Eso les provocó un poco de curiosidad. Les expliqué los dispositivos lo mejor que pude, incluso el hormigueo que sentí. Puede que hayan llegado a la conclusión de que el juguete sonaba peligroso, pero aún así era solo un juguete. Sin embargo, decidieron llevarse el set extranjero para una investigación más profunda. No tuve argumentos. Después de lo que podría haberle pasado a Nick, no quería tener nada más que ver con el set, ni tampoco con el laser tag o las pistolas. Sabía que el juego, en cualquier forma que pudiera haber tomado después de este día, ahora estaba contaminado. Rápidamente encontraron el arma de Peter, tirada en la hierba, justo al lado de donde había estado sentado. La de Nick fue descubierta poco después, no muy lejos de sus zapatos, pero incluso con su ayuda no pude quitarme el chaleco. La maldita cosa se sentía como si estuviera permanentemente atada a mi cuerpo. Finalmente fue necesario que el padre de Devin trajera un par de tijeras de metal de su garaje para quitarme de la caja de la bomba, y tuvo que trabajar para cortar las gruesas correas de cuero, pero al menos estaba libre, a salvo. La policía tomó el dispositivo y comenzó la búsqueda del otro. Pero, al igual que Nick, nunca lo encontraron. Durante las semanas siguientes, peinaron toda la zona en busca de la caja de impacto y de su portador, incluso desenterrando barro para ver si se había hundido en él. Empecé a tener visiones de que explotaba en una bola de fuego nuclear brillante, vaporizando a Nick, pero me guardé las pesadillas para mí. Los padres de los gemelos deben haber sufrido más que yo, y sabía que era culpa mía. A pesar de todas las garantías que me dio la policía ese día y las que le siguieron, nunca encontraron a Nick. Su desaparición apareció en los medios locales y luego en los estatales. Nunca se nombró a ningún sospechoso. Cada vez que pasaba por delante del cartel de niños desaparecidos de Walmart, veía su rostro, que me perseguía, mirándome por encima de la descripción y el número al que llamar. Vi ese cartel colgando durante años, hasta que fui a la universidad y dejé atrás mi antigua ciudad y mis amigos, todos ellos destrozados irrevocablemente por el incidente. En mi último año de secundaria, me fui de vacaciones de invierno. A esa altura ya había inventado esa realidad que mencioné antes. Aparté de mi mente la idea de que el juguete del laser tag lo había matado, y llegué a creer, como lo hizo el pueblo, que Nick había terminado siendo simplemente otro niño desaparecido o secuestrado que nunca volvería. Al regresar a casa, tuve un recuerdo de su funeral, 2 años después de su desaparición, donde no pude mirar a sus padres ni a Peter a los ojos desde el otro lado del ataúd vacío de Nick. El pasado no se quedó muerto. Cuando regresé a casa, mi madre me dijo, en voz baja, que Peter había estado llamando últimamente, preguntando por mí cada 2 días. Me dijo que debería ir a verlo. Yo no quería, pero por supuesto, tenía que hacerlo. Fui andando hasta su casa, donde aún vivían sus padres. El lugar se había convertido en un infierno. La pintura se estaba descascarando, el césped estaba tan alto que podrían haber empezado a crecer árboles, y una vez que me dejaron entrar, el olor a alcohol era casi insoportable. Con tanta motivación como un zombie, el padre de Peter se reunió con su esposa en el sofá, donde ambos miraban la televisión sin vida. Incluso 8 años después, la muerte de Nick había dejado una cicatriz en la casa. Subí las escaleras con dificultad y entré en un sucio y abarrotado desorden de lo que alguna vez fue una gran sala de estar. El lugar habría encajado perfectamente en un episodio de Hoarders. Y aquí hay un detalle inquietante. Enterrado debajo de una bolsa de basura llena de latas de cerveza que bloqueaba el televisor, pude ver una Nintendo 64 en el piso. Por loco que parezca, debe de haber estado sin uso desde ese día, ya que la copia de GoldenEye de Nick todavía estaba enchufada. El lugar apestaba a desesperación. Quería irme desesperadamente, pero si Peter quería hablar, si tenía respuestas, entonces tenía que reunirme con él. Estaba en su habitación, también zona de desastre. Había latas de bebidas energéticas vacías alineadas en el suelo.
Pude ver que se había dejado crecer una barba rebelde antes de darse la vuelta en su silla de ordenador tras salir de un MMORPG con el que no estaba familiarizado. Le saludé con la mayor amabilidad posible. Podía ver su tristeza en sus ojos hundidos, pero lo que en realidad estaba escondiendo era su ira. Cuando me habló, lo hizo en lo que solo puedo describir como ladridos contenidos. Debía de sentir nada más que odio hacia mí, cosa por la que no lo culpo, que estaba luchando por controlar. De repente, empezó a contarlo todo, a sacarlo del pecho por fin. Sus padres lo habían estado enviando a un terapeuta durante 8 años desde ese día, y él dijo que si bien ella lo ayudó y él estaba progresando lentamente, odiaba a la perra que llevaba adentro, porque ella no le creyó cuando compartió su versión de los hechos. Luego me dijo que acababa de empezar a ir a un psiquiatra y esperaba que él le creyera. Comprendiendo su enojo y sintiendo ahora nada más que lástima, hablé con él con calma y sensatez. Al final se relajó un poco, después de sacar de encima todo el desprecio que sentía por mí. Respiró profundamente y todo su cuerpo se estremeció, como si estuviera esperando una gran revelación inminente. Eso fue exactamente lo que obtuve, por mucho que me doliera. La verdad, por fin, y esa terrible reivindicación que mencioné al principio de nuestra historia. Nunca volví a su casa ese día para recuperar la caja, pensando que la policía se la llevaría. Pero vi cómo Peter metió la mano en lo profundo de su cama, en el espacio que pareció un basurero inexplorable, y sacó esa caja negra que había visto en mis sueños muchas veces. Quitó la cubierta podrida y húmeda, y un olor a moho explotó desde el interior, pero fue lo que sacó de la caja lo que realmente me hizo sentir mal del estómago. Era la caja del sensor de impacto que faltaba. Solo que la carcasa de plástico frontal estaba claramente deformada y marcada por el calor extremo. Se había derretido parcialmente sobre el círculo negro del medio y las correas de cuero estaban carbonizadas. Conteniendo el vómito, Peter dio vuelta al dispositivo casi con regocijo, como si en su mente dañada se supusiera que me gustaría lo que me estaba mostrando. La parte trasera de metal había sobrevivido casi intacta, pero había una gran abulladura en medio donde hizo contacto con la batería. Sin embargo, la bisagra ya no estaba bloqueada en su lugar y la placa trasera se abrió libremente para revelar el interior de la carcasa. No había señales de la batería en sí. Su compartimento era de un negro sólido y parecía haber restos secos de ácido de batería. Solo podía suponer que la batería había explotado en su totalidad. La cantidad de energía que tenía en su interior debe haber sido increíblemente letal. ¡Justin!, me gritó de repente Peter, sacándome de mi estupor aturdido y enfermizo. Luego procedió a llamarme idiota repetidamente por no haber leído las instrucciones. Gemí en respuesta, diciéndole que no veía ninguna. De un solo golpe, Peter arrancó el poliestireno, que noté que ya estaba roto en varios pedazos. Debajo de lo que quedaba del bloque blanco fracturado, había un panfleto delgado y amarillento. Las armas estaban impresas en blanco y negro en la portada. Ahora, aterrorizándome y atormentándome de culpa, empezó a hojear el libro de instrucciones mohoso frente a mi cara, hasta que quedó a unos centímetros de mis ojos cada vez que pasaba una página, mientras que me gritaba que lo leyera. Aunque temblaba, hice todo lo posible por hacerlo. La mayoría de las instrucciones estaban en árabe, pero había pequeños recuadros de advertencia etiquetados con un signo de exclamación dentro de un triángulo que estaban en varios idiomas, incluidos francés, español e inglés. Cada página tenía una imagen del uso correcto. Los niños de la tapa de la caja demostraban varias formas de golpearse entre sí con los láseres o simplemente cómo conectar el equipo. Aparte de las pocas apariciones del símbolo del trébol radioactivo, las advertencias parecían inofensivas al principio. No apuntes a los ojos, no lo uses por mucho tiempo, no lo uses bajo la lluvia, etc. Le dije a Peter que no entendía lo que había salido mal. A esa altura ya sabía lo suficiente como para que él hubiera descubierto que había matado a Nick,
y había escondido el chaleco de su hermano en la caja. Le dije que lo sentía mucho, pero una vez más que no entendía. Antes de mostrarme la última página, Peter dijo que se quedó con el chaleco quemado y retorcido para poder averiguar por sí solo qué había pasado. Tal vez pensó que la policía no podía averiguarlo. No tengo esperanzas de saberlo. Ya más tranquilo, pasó la última página y me entregó el libro. Mi estómago se revolvió de nuevo. La advertencia era simple y como el resto del producto mal traducida. Peligro. Zona de golpe crítico. Estas palabras estaban debajo de un diagrama de círculo negro de impacto, donde una flecha apuntaba a esa pequeña luz central y había una imagen descriptiva de uno de los niños disparándole a otro. Una sonrisa demoníaca y una mirada de victoria en su rostro, mientras tan felizmente enviaba al otro chico de la tapa de la caja al olvido. El otro niño que gritaba de dolor y terror cuando su chaleco explotó y su cuerpo se convirtió en finas partículas de ceniza. Pero Peter no había terminado. Tenía una última cosa que mostrarme. Cuando alcanzó la parte superior de la estantería de su habitación, noté las tenues marcas de arañazos en la parte posterior de metal de la caja de impacto destruida. Parecía como si alguien hubiera tomado un destornillador para raspar algo con violencia. Peter me mostró un pequeño frasco de plástico con corcho que había sacado de su estante. Dentro había una acumulación de lo que parecía ser hollín de un negro sólido. Me dirigió una sonrisa enfermiza y me dijo: «Hace mucho tiempo que no ves a Nick, ¿no? Saluda, Nick». Sentí que me movía y caía al suelo, pero no salía nada. Mi mente se revolvía tratando de aceptar lo que acababa de ver y lo que me habían dicho. Imaginar el miedo, el dolor mientras mi amigo se quemaba hasta convertirse en cenizas tan pequeñas que volaron con un viento suave, asesinado por su propio hermano, Peter, el ojo de águila, que había notado un tiro crítico. Antes de que me diera la vuelta y saliera corriendo de la casa, Peter, que sostenía en sus brazos lo que quedaba de su hermano gemelo, me dio un consejo. Yo iría a ver a un terapeuta, Justin. Te ayudará. Ya lo tengo todo escrito. Feliz Dr. Strauss. Ya no me importa si alguien lee esto o no. Tal vez con el tiempo registrar lo que sucedió realmente me ayude, no lo sé. Lo que sí sé es que durante un día entero llevé conmigo lo que supongo que fue una idea de un pervertido fabricante de juguetes del este de Europa, de un juego divertido para niños, una bomba de tiempo andante, esperando el momento oportuno. No tengo idea de cómo todos sus dueños anteriores lograron fallar. Si decides buscar otro juego para alguna fantasía oscura y eres lo suficientemente estúpido como para comprarlo después de leer este diario que un imbécil robó y publicó en internet, intenta no jugar con nadie cuya oportunidad valga la pena. En los foros de CreepyToys no se sabía qué era real o qué era inventado. Creo que cuando leí esta publicación por primera vez lo descarté como otra historia inventada, pero me gustó un poco el aspecto de juguete atómico industrial de la Guerra Fría. Resulta que tenía un comentario que nunca vi, hecho apenas horas antes de que el foro cerrara definitivamente. No creo que muchos miembros, si es que hubo alguno, vieron esta publicación antes de que el sitio cerrara. Aquí está. Hola, escribo desde Polonia. Hablo bien inglés. La caja que describes se parece mucho a una que vi en el ático de un vecino. Era un coleccionista de cosas raras. Su caja estaba en muy buenas condiciones e indicaba que era del año 1986. Todavía tenía las instrucciones originales y yo también he visto esa imagen del niño disparando al otro, haciéndolo estallar. ¡Qué juguete infantil más aterrador! Es imposible decir quién lo fabricó, ya que no aparece el nombre de la empresa en la caja. Por lo tanto, también sería muy difícil saber cuántas unidades se fabricaron. El idioma de la caja y la mayoría de las instrucciones es seguramente bielorruso.
Me gustaría poder contarte más sobre el producto, pero lamentablemente, incluso como coleccionista, en su caja faltan las armas y los chalecos. Qué extraño que un conjunto completo haya llegado a una tienda de segunda mano en Estados Unidos. Espero que la terapia te ayude a superar este momento de tu vida. Cuídate.